estamos aquí bajo tu nombre y bajo el continuo limpiar de tu sangre preciosa, que todos tengamos la comprensión de que Dios está en este lugar. No hemos llegado a un entrenamiento, sino al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo. Señor, haznos que todos tengamos la conciencia de Dios día y noche, que todos podamos darnos cuenta qué clase de Dios eres. Te alabamos que tú eres el Dios de gracia, agraciándonos todo el tiempo, a fin de que te disfrutemos y te vivamos. Señor, tú eres el Dios de gloria, buscándote, expresarte en esplendor. Señor, sé expresado en estos días y oramos que te conozcamos como el Dios de gobierno, el Dios que gobierna, el Dios que administra, el Dios que juzga a cada uno en todas las cosas, según tu justicia y tu santidad. Señor, nos arrepentimos de nuestro conocer parcial y superficial y oramos que corrijas esta insuficiencia hasta cierto punto. Señor, perdónanos por tener preferencia en lo que queremos escuchar. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro oído para oír lo que estás hablándole a las iglesias. Señor, subyuga por completo nuestro ser, causa que seamos sobrios de mente, ata la crítica, el razonamiento, las opiniones, la disensión, que nuestra mente esté plenamente abierta a la palabra de Dios. Señor, especialmente oramos por los jóvenes. Pon en su corazón el temor santo a Dios. Que ninguno de nosotros esté aquí jugando contigo. No estamos aquí para jugar con el Dios vivo y verdadero. Estamos aquí buscándote en amor y en un temor santo. Señor, agracia tu recobro. Señor, quita los velos que cubren la tierra. Señor, que veamos el gobierno de Dios, la economía de Dios y también todas las cosas preciosas. En este sentido, bendícenos, ministranos y avergüenza a tu enemigo. Antes de que entre al mensaje, me gustaría recomendarles dos publicaciones. La primera recomendación está relacionada al mensaje relacionado con la mujer universal y el hijo varón, el mensaje 5 de la Conferencia de Acción de Gracias que se liberó en Boston. Tenemos la guía del Señor de compilar un ministerio del hermano Lee del estudio vida de Apocalipsis y de Génesis a lo largo que trata de esta línea y se puso en este libro que se llama La visión de la mujer universal y el hijo varón. Si quieren conocer la verdad y la vida en cuanto a la mujer y el hijo varón, este libro les ha de ayudar. También les voy a recomendar los mensajes del hermano Ni en la serie de nuevos creyentes que se llama El perdón del gobierno de Dios. Aquí el hermano Ni habla de algo que es muy iluminador, alumbrador y también de mucha ayuda. No solo en cuanto a lo que llamamos el gobierno de Dios o su perdón, sino en cuanto al gobierno de Dios en sí mismo. Vamos a comenzar inmediatamente en el mensaje 1. Vivir la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Me gustaría señalar en este momento que en un sentido muy real, los mensajes 1 y 2 funcionan como una unidad, aunque los títulos son diferentes. Pero si podemos agarrar el punto central o los puntos centrales en estos dos mensajes, entonces vamos a tener el camino
para entrar en los cristales que hay en Primera, Segunda de Pedro y en el libro de Judas. El mensaje 1 presenta el tema de Primera y Segunda de Pedro. El tema de estos libros, en breve, es el gobierno universal de Dios, llevado a cabo por medio del juicio justo. Ese es el tema. Y si usted lee Primera y Segunda de Pedro, bajo esta luz, bajo esta iluminación, usted verá cómo tantos detalles caen en la misma línea bajo este pensamiento, el cual es el gobierno de Dios y vida cristiana bajo el gobierno de Dios. No obstante, aunque el gobierno de Dios es el tema de Primera y Segunda de Pedro, no es el enfoque central. Debemos laborar para estar claros acerca de este tema, para estar bajo una visión celestial relacionado con este tema. Pero esto no debe obstaculizarnos del enfoque central, el cual es la economía de Dios. Lo que quiere decir la operación del Dios triuno para edificarse a sí mismo dentro de su pueblo escogido y redimido, a fin de hacerlos su expresión corporativa. Y ese enfoque central es también la estructura básica y orgánica. Así que por un lado debemos ver el tema. No podemos pasar muy rápido por él. Si lo hacemos inconscientemente, podemos pecar en contra del gobierno de Dios. Y no podemos ser ignorantes de este. Ser ignorante del gobierno de Dios, sea voluntariamente o no, no cambia el hecho y tampoco anula el ejercicio de este. Así que debemos laborar en este primer mensaje, debemos laborar juntos como un sacerdote real y santo para develar el asunto que todavía no se le ha hablado al recobro, según mi conocimiento, por unos 25 años. Y toda una generación necesita esta visión y todos nosotros necesitamos una instrucción adicional en cuanto a esto. Entonces, si esto está anclado en nuestro ser, podemos ir adelante a través del ministerio del hermano James Lee en el mensaje 2 para ver la economía de Dios, el enfoque central, la estructura básica relacionada con la Trinidad divina. Esto nos dará una apertura balanceada, una entrada en los próximos 10 mensajes. El título, vuelvo a decirlo, es Vivir la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Decenas de millones, quizás cientos de millones de cristianos o de creyentes auténticos están profundamente ignorantes del hecho de que Dios no es solo un Dios de amor, es no solo un Dios de gracia, y aún no es solo un Dios de gloria, sino que Él es un Dios de gobierno. Y el gobierno de Dios es su camino o su manera de hacer las cosas según su voluntad y según su justicia y su santidad. Y es un hecho, como vamos a ver más adelante más de esto, que este gobierno de Dios es universal. Cada uno y cada cosa, cada ser, seres humanos caídos, demonios, ángeles rebeldes, van a recibir el quebrantamiento adecuado bajo
el gobierno justo de Dios. También vamos a ver que hay un principio en el Nuevo Testamento, en la era neotestamentaria, en cuanto a la operación del gobierno de Dios. Y este principio comienza desde su casa o familia. Este no comienza primero con los no piadosos o las naciones rebeldes o los paganos o con los ateos, con los no creyentes. Aún ni comienza primero con el gran árbol que está en Mateo 13, el cual es Babilonia la Grande, que está en Apocalipsis 17 y 18, sino que el gobierno de Dios comienza con su casa, especialmente con su pueblo escogido, su pueblo extranjero, y Dios ejercita su gobierno, lo ejerce su gobierno sobre nosotros, a fin de que Él pueda tener la posición para aclarar, limpiar toda la tierra y todo el universo, y con el tiempo consume el universo con fuego y lo constituye en el cielo nuevo y la nueva tierra, en el cual la justicia mora o habita. Hay mucho que debemos decir, así que miramos al Señor para que Él nos pastoree a través del mensaje, para que no nos salgamos de los asuntos cruciales sabiendo que el cuerpo necesita digerirlo y también necesita que nosotros tengamos o invertamos tiempo yendo en pos de esto. Para los entrenantes de tiempo completo, del entrenamiento de tiempo completo en Anaheim, vamos a darle una tarea suplementaria durante las 24 horas. Junto con la tarea que tienen los demás entrenantes para estudiar los mensajes, el bosquejo, las referencias bíblicas, las notas de pie de página, ustedes van a tener esta tarea especial y es memorizarse una nota de pie de página. Benditos sean ustedes que van a tener esta tarea. Es la nota de pie de página 1 en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. La nota de pie de página 1. Y está bajo la palabra escogido. Y se darán cuenta que hay ciertos puntos cruciales bajo esta nota. Uno es que el gobierno de Dios es universal y este trata con todas las escrituras. Toda criatura que ha existido está sujeta al gobierno de Dios. Segunda de Pedro habla de mofadores que se mofan acerca de que el Señor viene, diciendo que todo es lo mismo, todo se quedará igual. Pero todos estos que se mofan, todos los que quieren rebelarse, todos los no piadosos, todos los demonios, todos los ángeles desobedientes, cada ser humano que jamás haya vivido y el universo físico mismo será cabalmente y justamente tratado bajo el gobierno o administración gubernamental de Dios. Por eso es que Apocalipsis 21:1 comienza diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. También verán esta nota 2:1 bajo la palabra elegidos, que en la era neotestamentaria el gobierno de Dios es especialmente con aquellos que son peregrinos en esta tierra. No estamos aquí rigiendo, sino siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Vivimos como peregrinos bajo una tienda. Nuestro vivir está al lado de todo el vivir del mundo común. Pero el justo gubernamental de Dios comienza con nosotros. Si nosotros somos iluminados, nos damos cuenta que lo necesitamos
Hay muchos de nosotros que todavía no corresponde con la justicia de Dios y con la santidad de Dios, y su mano vendrá sobre nosotros en cosas grandes y pequeñas, por periodos largos o cortos, para que tratar con todo aquello que obstruye el crecimiento en vida en nosotros, a fin de que seamos capaces que recibamos la salvación de nuestras almas cuando el Señor regrese. Sí, nuestras almas van a sufrir ahora y vamos a estar apesadumbrados en ese tiempo por el trato de Dios. Pero esto es precioso, en verdad, es precioso, es de valor, porque nos hará justos como Dios es, tan santos como Dios es, tan amorosos como Dios es. Nos hará igual como Él es en vida y en naturaleza. Entonces el Señor tendrá una base para expandir su juicio a los que no lo tienen. Y Pedro dice que si los salvos se salvan con dificultad, eso es ser salvos por el gobierno dispensacional de Dios. Entonces, ¿dónde estarán los que no son salvos? Debemos ser despertados a esto. Debemos tener una mente sobria con relación a esto. Por todo el curso de nuestra vida debemos entender por qué el Señor trató con nosotros de la manera como lo hizo. Él no nos dejó ir silvestres o salvajes, no nos dejó en la carne, en el yo, en la constitución natural, en nuestra peculiaridad. Alabado sea Él. Él no nos dejará ir. Él vendrá primero a nosotros, y eso pondrá a otros aturdidos. ¿Por qué hay tantos que no han sido tocados? ¿Por qué hay tantos que no se trató con ellos? Entendamos que el Señor tiene un sentido diferente de tiempo y tiene diferentes secuencias de juicio. Así es. Así que debemos ver, y que la nota de pie de página los dejará ver, y ustedes, benditos entrenantes, que se la memorizarán en las próximas 24 horas. Su trato es con un propósito específico. Dios no es malo. Él es un Padre que nos está disciplinando por el propósito más elevado, como Hebreos 12 dice, para que participemos de su santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que todo lo que nos suceda a nosotros, bajo la soberanía de Dios, es parte de, y así lo dice el hermano Lee, a él se le debe dar el crédito y el respeto, es parte de el trato dispensacional y de gobierno de Dios, precioso de Dios. Así Él nos establece, nos fortalece y nos establece para que crezcamos en gracia. La gracia y paz se multiplicará a fin de que disfrutamos al Señor mucho más que lo hayamos disfrutado en nuestra vida, y el crecimiento en vida progresará sin detenerse de una etapa en otra. ¡Oh, maravilloso! Pero es un ejercicio verdadero de juicio que vendrá pruebas, vendrá tratos, no, sin duda, porque nosotros tenemos un Padre, el cual es santo, el cual es justo, que tiene la norma más elevada para sus hijos, y Él sabe que sus vidas, junto con su disciplina, nos hará igual a Él, en vida, en naturaleza, en constitución, en apariencia, en función económica y en expresión. Así que ahora vayamos a trabajar el bosquejo. Número 1, Romanos. Las epístolas de 1 y 2 Pedro tratan sobre el gobierno universal de Dios. Yo espero que, de acuerdo a su energía y su tiempo, puedan leer Primera y Segunda de Pedro y Judas una y otra vez, quizás una vez al día mientras está en este entrenamiento, pero debe hacerlo de acuerdo a su capacidad y su situación. Si puede leer todas las notas una vez,
Este es un entrenamiento de 24 horas. No perdamos el tiempo. Estamos en serio. Si puede leer todas las notas una vez o leer las más importantes, esto le ayudará mucho. Letra A. El tema de Primera de Pedro es la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Este libro nos muestra el gobierno de Dios, especialmente en la manera que Él disciplina a sus escogidos. Me gusta Primera de Pedro 2:19, especialmente la frase que dice por tener conciencia de Dios. Y eso salió en la oración que hicimos al principio. El gobierno de Dios aumenta la conciencia de Dios dentro de nosotros. Y la conciencia de Dios nos hace estar despiertos, que estamos viviendo bajo el gobierno de Dios. Debemos darnos cuenta de esto. Y al darnos cuenta de esto, debemos tener una respuesta apropiada a ella, el cual es humillarnos a nosotros, ser humildes. De lo contrario, puede que no a propósito, pero en ignorancia, quizás no cooperamos, quizás no nos damos cuenta, no lo reconocemos, que el gobierno que Dios ejerce sobre nosotros. Más bien esperamos que Dios trate con esta persona y con aquella persona. Por favor, no escuchen este mensaje por otras personas. Les apelo a ustedes. No escuchen este mensaje para su esposa. No lo escuchen por aquellos que usted presuntuosamente los etiqueta como rebeldes. El gobierno de Dios se ejerce directamente por Dios sobre cada uno de nosotros. Este entrenamiento no es para nosotros escuchar algo selectivamente o escucharlo por el beneficio de otros. La persona sentada a su izquierda, a su derecha, tomando la palabra como ellos la toman, es problema de ellos. Yo soy responsable, yo estoy parado aquí dándome cuenta que yo estoy bajo el juicio del gobierno de Dios. Cada palabra, cada pensamiento, cada expresión. Y mi comprensión de esto no comenzó esta tarde. Y ustedes deben darse cuenta que están en un entrenamiento, que abre con la palabra acerca del gobierno universal de Dios, que se ejerce primero sobre sus escogidos. Y para el final de esta sección de este mensaje, les voy a dar una comunión de cómo tomarlo de manera balanceada. Pero por favor, reciban este mensaje para usted mismo. Letra B. El tema de Segunda de Pedro es la provisión divina y el gobierno divino. Este libro nos muestra que mientras Dios nos gobierna, Él nos suministra todo lo que necesitamos. He estado preguntándome si doy este testimonio corto o no. Y siento que por su beneficio lo debo hacer. Que el Señor me cubra. A principios del 1987 me enfermé seriamente. Un dolor profundo, mi ritmo cardíaco había bajado y con la ayuda del hermano Rick Scarday, yo estaba en Irving en ese tiempo. Él me llevó al hospital, a la sala de emergencia y entré al cuarto de intensivo que trata con problemas cardíacos. Aunque los médicos no sabían qué estaba pasando, yo tuve una cirugía de emergencia a medianoche. No fue una cirugía de emergencia
que trataba la vejiga se hubiera explotado, la vesícula estaba llena de gangrena, que si hubiera explotado hubiera sido peligroso, pero con el tiempo pasé la crisis y llegué a mi casa con una pancreatitis. Y yo recuerdo sentado ahí en silencio en el sofá delante del Señor una mañana y abriéndome a Él. Ahora que mi mente está clara, ahora puedo enfocarme bien y buscarle. Señor, ¿qué es esto? Y Él me indicó dos cosas. La primera, esto fue del gobierno de Dios, fue una acción gubernamental sobre ti. Tú todavía te falta los sufrimientos para la edificación del cuerpo de Cristo, apenas está llevando la cruz. Esta enfermedad en específico, no la malinterpreten, no todas las enfermedades, pero esta fue del gobierno de Dios. Esto fue un juicio sobre ti. Eso no me amedrentó. Eso fue una palabra clara y fiel de mi Padre de Dios, y yo me humillé. Yo simplemente me humillé bajo su mano. Y luego me di cuenta de esto. Segundo, la gracia. La gracia. El suministro. La dulzura del suministro. ¿Qué es esto? Y aprendí que mientras que Dios nos gobierna, aún nos disciplina en amor y en fidelidad, Él nos suministra. Él resiste al soberbio, al orgulloso, y da gracia al humilde. Esa fue una experiencia específica, porque yo no soy un caso fácil, aún para Dios. No fue un caso aislado. Les digo, en la presencia del Señor, todo este tema, esta carga, no es una teoría para mí. Esto ha estado dentro de mi ser por más de 20 años. Que el Señor pueda usarlo para sacar una palabra saludable e iluminadora. Le doy tantas gracias al Señor por ese quebrantamiento, esa disciplina que tuvo, que Él no me dejó sin tocar, que Él no me dejó sin tratar, que yo no tuve que esperar al tribunal de Cristo. Él vino a mí en el mes de marzo del 87. Le doy las gracias, le adoro. Oh, qué Padre tan maravilloso. Y pensar que mientras Él está ejerciendo su disciplina bajo su gobierno, Él está impartiendo, Él está suministrando de una manera tan dulce. Pero Él da gracia al humilde. Si le resistimos, si nos rebelamos, si nos quejamos, si murmuramos, si entramos en autocompasión, si le echamos la culpa a otros, si nos encomendamos a otros, entonces no hay gracia. Usted no quiere ser resistido por Dios. Eso es una palabra griega muy fuerte, se me dijo. Así que si somos iluminados, nos daremos cuenta que de vez en cuando, ya que somos hijos de Dios, aunque estamos en la vieja creación, que tenemos cosas en nuestro ser y en nuestro vivir que no corresponden con su gobierno, Él ejercerá su gobierno sobre nosotros para nuestro beneficio, para que crezcamos en vida, para que seamos bendecidos, para que seamos útiles. Señor, abre nuestros ojos, quita el velo, remuévelo. Él nos suministra con todo lo que necesitamos. Letra C. Dios gobierna al ejecutar su juicio. El juicio es la manera en que Dios ejerce su gobierno.
Porque primera y segunda de Pedro tratan sobre el gobierno de Dios, del gobierno de Dios. No hay elecciones, no hay opiniones, no hay disputas, no hay encuestas políticas, sino que es el gobierno de Dios. Esto es una realidad. Tratan sobre el gobierno de Dios. En estas epístolas, repetidas ocasiones, se hace referencia al juicio de Dios y el Señor como uno de los elementos principales. Numeral 2. Mediante diferentes clases de juicios, escuchen esto, el Señor Dios purificará todo el universo con el fin de tener un cielo nuevo y una tierra nueva destinados a un nuevo universo lleno de su justicia para su deleite. Ahora en la próxima sección tenemos algo bastante maravilloso, el cual puede que lo asombre un poco. A mí me asombró. Les voy a leer primero D, y luego numeral 1 y 2, y luego hablaré el punto. El juicio, mencionado en primera de Pedro 1:17, el cual es administrado por el Padre, el juicio no es el juicio futuro, sino que es el juicio presente que Dios ejecuta a diario en su gobierno sobre sus hijos. La Biblia claramente revela que Él le ha dado el juicio presente al Hijo. En 1:17 dice que el Padre enjuicia. Este es el que comienza con su casa. Número 1, el Padre nos regeneró para producir una familia santa. Por favor, dense cuenta lo que modifica aquí, que es santa. Padre santa con hijos santos. Hay un modificador aquí, santo. Número 2, puesto que somos hijos santos, debemos andar de una manera santa. De lo contrario, en su gobierno, Dios el Padre se convertirá en el juez y juzgará nuestra impiedad. Me gustaría leer los versículos 15 al 17 y señalar la conexión que hay aquí. 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. El 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por llevar ese nombre. Esto involucra nuestro ser. Dios dice que somos santos, es el versículo 1 de Pedro 1, 15 al 17. Esto involucra llegar a ser lo mismo, igual a Dios en vida y en naturaleza. Ser santo es ser igual a Dios, aún ser Dios en su atributo de santidad. Así que estos dos versículos, 1 de Pedro 1, 15 y 16, recalca el que somos santos. Y en el versículo 17 tenemos el gobierno de Dios ejercido a través de juicio. El juicio gubernamental de Dios es para que seamos santos, para nuestra santificación. Nuestra santificación, es decir, el hecho de que seamos hechos santos, es nuestra deificación. Por consiguiente, el ejercicio del gobierno de Dios es para que seamos deificados. Debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, aun como Dios es santo. Y por nacimiento tenemos la naturaleza de Dios. Veremos esto más adelante en otro mensaje. Tenemos la naturaleza divina, pero hay cosas que no son justas y que no son santas en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestra manera de vivir. Y
cierto momento Dios decide cambiar su manera de tratarnos y para tocar este asunto. Y lo hace para nuestro bien, para purgarnos, para anularlas, aniquilarlas, para llevarla a la impotencia. Y el resultado es santificación. La santificación se acelera. Este concepto en usted, esa ansiedad en usted que lo está llevando, sacando fuera, eso lo hará usted ansioso y será comida para el diablo. En Pedro capítulo 5, Pedro dice que no debemos ser ansiosos. Echad toda ansiedad sobre Él, porque a Él le interesa. Él tiene cuidado de vosotros, porque el diablo es como león rugiente que busca a quien devorar. Y hay dos clases de personas que son comida deliciosa para este león rugiente: el orgulloso, que no se humilla a sí mismo bajo la mano poderosa de Dios, y el ansioso. Lo principal en ellos es ansioso. Tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Te doy 2 días para hacer esto, para hacer aquello. ¿Quiere usted decirle esto a Dios, al Dios de los cielos y la tierra, al Dios a quien usted se ha consagrado? ¿Usted le quiere dar a Él un ultimátum? Pero nuestra ansiedad puede arrojarnos en esto. ¿Quiere que Dios lo lleve a usted, dejarlo en su ansiedad y dejarlo en su orgullo toda su vida? ¿No es eso amor? ¿No es eso fidelidad? Que el Dios entre y toque su ser para humillarlo a usted, para quitar su orgullo, sacarle su ansiedad y llevarlo a paz. Así que la manera de Dios de ser santo corresponde con esta palabra de que Dios nos juzga, el cual es su gobierno ejercido sobre nosotros para llevar a cabo su propósito positivo, a fin de que seamos seres saturados por Dios y finalmente seremos aptos para ver al Señor. Letra E, el juicio disciplinario en el gobierno de Dios empieza por la casa de Dios. Numeral 1, Dios juzga todo lo que no concuerda con su gobierno. Por lo tanto, en esta era, nosotros, los hijos de Dios, a diario estamos bajo el juicio de Dios. Numeral 2, Dios usa el fuego de tribulación para disciplinar a los creyentes en el juicio de su administración gubernamental, el cual comienza por su propia casa. Y Pedro dice, no considere esto extraño, no os extrañéis. ¿Sabe? Pedro aquí consuela a los peregrinos que sufren, incluyendo a todos los ancianos, sea que él los haya designado o no, y no lo dudo, pero él apela a todos los ancianos y estos santos peregrinos. Dice, no os extrañéis. La hermandad por toda la tierra está sufriendo. Y dice, no te lastimes, no piensa que somos especiales, todos estamos sufriendo. Y Pedro de seguro sabía de mucha experiencia lo que quería decir ser disciplinado gubernamentalmente por Dios. Piense ¿dónde estaban los apóstoles el día que él fue crucificado? Todos fracasaron la prueba. Todos fueron disciplinados gubernamentalmente. El Señor aún les dijo, Simón, Simón, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearos como a trigo. Esto es gubernamental. Dios nunca te cernirá, zarandeará, pero Satanás lo hace. Dios usa a Satanás para zarandearnos a todos. Si tú eres un apóstol, si estás tomando la delantera, deben ser personas que sepan lo que es ser
enjuiciados cabalmente por Dios y no tengan confianza en sí mismos. No deben tener una evaluación elevada de ustedes. Solo esta clase de persona, vamos a ver más adelante, puede llevar responsabilidad en el ministerio, en la obra y en la iglesia. Pedro fue disciplinado gubernamentalmente en Antioquía. De miedo, él rehuyó comer con los gentiles. Y Pablo, de manera pública, este apóstol junior, de acuerdo al sistema de antigüedad, se puso en pie Pablo y le dijo: tú no estás caminando derecho en la verdad. Lea 2 de Pedro capítulo 3, cuando Pedro le dijo, Pedro encomendó a Pablo y no tenía raíz de amargura por él. Más bien Pedro lo reconoció, diría yo. Pablo está más adelantado que yo. Algunas de las cosas que él escribe son difíciles de entender, pero están en la Escritura. Él fue una persona juzgada cabalmente. Él llegó a ser un hombre de bronce. El bronce es símbolo de juicio. Así que él tenía la posición, no solo oficialmente, sino que tenía la posición constitucionalmente para dirigirse a estos creyentes que sufrían y llevarlos a que fueran pastoreados por Dios. Por eso él decía: pastoread la grey de Dios de acuerdo a Dios. Él estaba pastoreando de acuerdo a su ser constituido por la disciplina de Dios. Dios comienza su juicio por nosotros. Gasten sus años de peregrinación en temor delante de Dios. Humíllense delante de Él. Ustedes van a recibir la salvación de su alma. Va a haber un resultado glorioso. De esa manera Él los consoló. Así que, punto 3 dice que el propósito de este juicio es que vivamos en el Espíritu según Dios. Aquí quiero insertar algo de los tipos del Antiguo Testamento. Esto nos ayudará. Considere el tabernáculo y en especial el atrio. Allí había el altar del holocausto hecho de madera de acacia, recubierto de bronce, y el bronce vino del incensarios de 250 rebelde. Y ese bronce fue martillado en láminas y recubrió el altar. Quiere decir que somos uno con Cristo, como nuestro holocausto, nuestra ofrenda por el pecado y todas las ofrendas. Estar de acuerdo con el juicio justo de Dios, especialmente sobre la rebelión. Usted no puede entrar en el tabernáculo sin haber pasado por el altar de bronce. Y también tenemos el lavacro, que es recubierto de espejos de bronce. El bronce es un tipo que nos muestra el juicio de Dios, pero es un tipo sobresaliente que se ve en Primera de Reyes capítulo 7, cuando Salomón está edificando el templo y él erige 2 columnas. Una se llama Jaquim, que quiere decir que Él establecerá. La otra columna se llama Boaz, que quiere decir que Él está la fortaleza. Y estas columnas fueron hechas de bronce. Y si usted mira las notas en Primera de Reyes 7:15, esto tipifica al Cristo que puede pasar por el juicio de Dios y luego llega a ser el constituyente de nuestro ser. Apocalipsis capítulo 3, puede que sea el capítulo 12, aquí hay una promesa para los vencedores. Dice: les haré columnas en el templo de Dios. Estas columnas son de bronce.
consisten en creyentes que han sido juzgados por Dios y han sido juzgados a sí mismos de acuerdo al juicio de Dios. Yo estaba leyendo el ministerio del hermano Lee acerca de esto y él testificaba que antes de dar un mensaje, yo oraba un poco por el mensaje. Principalmente yo me juzgaba a mí mismo. Y mientras estaba hablando y yo estaba bajo ese juicio, nadie puede llevar responsabilidad, nadie puede ser fidedigno que no sea una columna de bronce, que no ha sido cabalmente juzgado por Dios y que no se ha juzgado a sí mismo de una manera que corresponda con el juicio de Dios. Por lo tanto, no hay orgullo, no hay jactancia, no es exaltar el yo a expensas de otros y no se mide más alto él que otros, sino que tiene el sentir de que soy nada. El juicio nos reduce a nada. Yo no estoy calificado. Ninguno de nosotros está calificado. Te necesito a ti que seas mi persona. Te necesito a ti que seas mi persona. Te necesito a ti que seas mi vida. Solo tú eres apto para ser un anciano. Solo tú eres calificado para ser un obrero, para ser un ministro. Las iglesias necesitan columnas. Todas las iglesias necesitan columnas inconmovibles, establecidas, fortalecidas. El peso de la responsabilidad está sobre ellos. Un peso que si usted lo sobrelleva por 30 segundos, usted se desploma. Por eso es que es vano ser ambicioso. Usted no sabe de qué es ambicioso. Si el peso de ese asunto estuviera usted o sobre su esposo, por quien quizás usted tiene ambición, él psicológicamente se desploma y quizás físicamente también. Las columnas son producidas al aceptar nosotros el juicio de Dios en Cristo sobre nuestro ser y por medio de apreciar por experiencia y disfrutar a Cristo como el único que puede pasar por el juicio de Dios y salir como bronce para llevar responsabilidad. Otro punto acerca del bronce es que brilla, pero no tiene gloria. El oro tiene gloria. Cuando somos deificados y glorificados, tengamos o vamos a tener la gloria dorada de Dios. Pero el bronce brilla, pero no tiene gloria. Pero hay un testimonio brillante que sale del ser de uno que declara: yo vivo bajo el juicio de Dios. Mi vida matrimonial está bajo el juicio de Dios. Mi relación con mi cónyuge está bajo el juicio. Mi paternidad ha sido juzgada. Mi vida de iglesia ha sido juzgada. Todo mi servicio ha sido juzgado. Soy un hombre que sirve a Dios con una conciencia de que Él es un Dios de gobierno, que juzga todo. Entonces no nos consideramos más elevados que otros, no ponemos a otro abajo, no nos comparamos con nadie. En Marcos 9 hay un versículo que el Señor está tratando de comunicar a sus discípulos lo que Él estaba a punto de recibir. Dice que el Hijo del Hombre ha de ser crucificado y será considerado como nada, como nada. Eso es lo que hace el juicio. El juicio reduce a nada la vieja creación y solo deja a Dios, solo deja a Cristo, solo deja al Espíritu, solo la vida Zoé, solo la vida, la naturaleza divina, solo gracia mezclada con el ser humano que ha sido redimido y transformado. El Señor necesita levantar columnas, pero no piense que algunas personas dotadas, aún un don
quien, de acuerdo a Efesios 4, puede hacer toda la obra de perfeccionamiento. La parte principal de esa obra perfeccionadora es llevada a cabo por Dios y su gobierno asombroso. Si nuestros ojos no son abiertos, nosotros vamos a temer en el sentido de respeto, pero no vamos a temer en el sentido de tener miedo. Nosotros nos encomendaremos a Él y lo confiaremos a Él cada fibra de nuestro ser. Hay una expresión en 2 de Pedro, en algún lugar, no estoy leyendo todo el versículo, quizás porque no lo recuerdo todo, pero mi énfasis es el siguiente, que el Señor sabe cómo liberar al piadoso. El Señor sabe cómo, disfruto eso. El Señor sabe cómo ganarnos. El Señor sabe cómo tratar con nosotros. Sabe cómo purificarnos. Sabe cómo madurarnos. El Padre sabe cómo. Ahora, la próxima sección. Número 2, Romanos. Los escritos de Pedro son muy preciosos porque en ellos él combina la vida cristiana con el gobierno de Dios, lo cual nos revela que la vida cristiana y el gobierno de Dios forman un par inseparables. Esta sección habla por sí misma. El Dios triuno pasó por un largo proceso en Cristo y llegó a ser el Espíritu vivificante para morar en nosotros. Esto hace posible nuestra vida cristiana. Damos énfasis aquí y lo hacemos correctamente. Pero, y tengo esta preocupación personal, me pregunto realmente, especialmente con los más jóvenes, si es que ellos tienen el temor apropiado de Dios, especialmente en el oeste, en el lejano oeste, no sé. Y yo temo por todo joven, aún el que pueda venir a un entrenamiento como este. De alguna manera usted tiene la edad mínima para venir, pero para ustedes también es un día feriado, es un tiempo para ver amigos, es tiempo para salir y divertirse quizás durante su tiempo libre. Pero les digo, ustedes no son muy jóvenes para darse cuenta que el temor a Jehová, el temor a Dios, es el comienzo de la sabiduría. Un día tenía una conversación con uno de mis hijos cuando él era un adolescente y le pregunté, ¿a qué le temes? Y yo nunca olvidaré su contestación. Él dijo, yo temo a Dios. Eso fue muy consolante para mí. Y él ha sido preservado hasta esta hora por la misericordia del Señor. Pero también porque como adolescente él pudo decir, temo a Dios, le respeto, tengo un temor santo hacia Él. Así que B dice que al mismo tiempo el Dios triuno sigue siendo el creador del universo y el gobernante del mismo. C, aunque nacimos de Dios para tener una vida espiritual y ser una nueva creación, aún estamos en la vieja creación. Numeral 1, por esta razón necesitamos la disciplina que Dios administra en su gobierno. Job no recibió la disciplina del gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba en la vieja creación. Nosotros necesitamos esto. ¿Qué le gustaría a usted que su Dios hiciera? ¿Le gustaría a usted que Él le dé la disciplina ahora para que usted pueda crecer en vida hasta la madurez, para que le pueda disfrutar al máximo, para que usted pueda entrar ricamente, tener entrada rica al reino, para que sea arrebatado como las primicias o parte del hijo varón? ¿O quisiera usted que Él lo pospusiera? ¿Quisiera usted que Él lo deje libre ahora y que usted viva por los disfrutes de su alma hasta que se gasten sus energías y el tiempo y luego usted regresa? Le digo, y escuche que el Señor diga, por toda tu vida me evitaste, ahora ya no me puedes evitar.
Yo no estoy aquí tratando de mortificar a nadie, pero así es. Así es que será esto. Es una gracia para nosotros. Es una, no sé cómo llamarlo, es una operación preciosa de Dios. Darnos las experiencias que necesitamos ahora. Ser santificados ahora, para ser renovados ahora, ser transformados, conformados, ser reedificados, ser madurados en vida. Y es por causa de la vieja creación que necesitamos esto. A fin de poder crecer en nuestra vida cristiana, necesitamos la disciplina que nos administra el gobierno de Dios. ¿Qué punto es este? Vale la pena sentarse en todo el mensaje solo para leer este punto. ¿Quiere usted que su vida cristiana crezca? Entonces necesitamos la disciplina del gobierno de Dios. Le pregunto, ¿cómo va a crecer un niño si no se le disciplina? ¿Qué clase de ser llegará él a ser? Si él crece y madura en su humanidad, ¿qué ser será él si no recibe disciplina? Por eso es que usted ora, Señor, quiero que la vida divina crece, y espera usted brillar y todo. En vez de eso, llega la disciplina. Pero usted se pregunta, yo oré por crecimiento. Y Dios dijo, sí, yo sé, y estoy contestando tu oración. Yo sé lo que te impide que crezcas. Yo sé lo que ha estado obstruyendo tu crecimiento por décadas. Santos de más edad, les digo, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más usted quiere ser impedido por usted mismo? Estoy clamando a ustedes. Yo tampoco soy un joven. Nosotros necesitamos ser tocados por el gobierno que Dios ejerce, a fin de que la parte nuestra de la vieja creación pare de detener nuestro crecimiento en vida. Ahora el mensaje necesita tomar un giro, pero antes de que dé un giro, quiero darles una comunión especial para terminar toda esta comunión que ya les he dado acerca de gobierno. Hay unos puntos aquí que no puedo repetir. Espero que pueda ir lo más lento posible para que usted los obtenga. Primero, debemos tener un entendimiento claro de el juicio que Dios administra. Pero esto no debe distraernos del enfoque central. No haga un issue de esto. No vamos a tener 12 mensajes acerca del gobierno. Yo no estoy obsesionado por esto, pero es un asunto grande en los escritos de Pedro. Número 2. Por favor, dése cuenta de que el juicio que Dios administra es la preocupación de Dios y es llevado a cabo por Dios. No trate de hacerlo por usted mismo. Eso no le corresponde a usted. Número 3. Es serio. No debemos juzgar a otros, no sea que nosotros caigamos sobre la mano del juicio que Dios administra. Mateo 7, 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados. La medida que usted mide, esa medida recibirá. Algunos santos están sufriendo y no saben por qué. Se debe a que han juzgado a otros. Y su juicio es como un veredicto. Es un veredicto sobre otros. La internet está llena de estos. Hay muchos correos electrónicos llenos de esto. Vi unos de ellos hace poco, llenos de juicios. Hay una ley que si usted juzga a otros, el juicio que Dios administra vendrá a usted. Así que no juzguemos a otros. Número 4. No debemos presumir, interpretar
los sufrimientos bajo los cuales están otras personas. Alguien está sufriendo, entonces usted piensa, ajá, puede que usted le diga, Dios te está castigando por esto, tú eres rebelde. Hubo un santo que estuvo hospitalizado por una enfermedad muy seria en cierto lugar. Y otros santos se atrevieron a visitar a este santo que tenía una enfermedad muy seria. Lo visitaron en el hospital y le dijeron a este santo que sufría, tú tienes esto por tal y tal razón. Esto es casi inhumano, pero en ciertas partes de la tierra esto es algo común. Es una crueldad religiosa. ¿Quiénes somos nosotros para interpretar? Yo tengo que pedirle a Dios que sea Él quien interprete mi propia experiencia cuando la pasé en el 1987. Que el Señor me cubra. Pero yo sé que si ciertos maltratos vienen a mí o a miembros de mi familia, van a volar correos electrónicos con interpretaciones o con significados. Les advierto, esto es un punto de advertencia. No los estoy amenazando. Les digo, deténganse por su propio bien. Esto es peor que lo que le pasó a Job. ¿Quiénes somos nosotros para darle significado a los sufrimientos de otros? Número 5. Nosotros debemos estar alertas del regocijo de que el juicio que Dios administra venga sobre otros. Algunos hasta se gozan por esto. Un hermano me llamó, él estaba excitado, entusiasmado, el hermano tal y tal fue arrestado. Él estaba tan contento que ese hermano fue arrestado por cierta infracción en sus negocios. Y yo tenía mucho miedo. Proverbios 17:5, Obdías capítulo 12, dice, no se regocijen, aun si es un enemigo, no se goce por eso. Eso es pernicioso. Dice que hay pernicioso en su ser. Número 6, no le añada a los sufrimientos de otros, sino que sea generoso y amable para con ellos. A algunos les gusta unirse a Dios en su juicio que Él administra y le añade más aflicciones. No haga eso. Lea al hermano Ni, que dice que sea amable con ellos y generoso. Y número 7, finalmente, no debemos preocuparnos por el retraso que Dios tenga para juzgar a otros. El tiempo de nosotros es diferente. Dejemos que el tiempo lo lleve Dios. Vamos a cuidar de nuestra propia situación. Bien, vayamos adelante ahora para ver algo acerca del vivir del Señor Jesús y nuestro vivir bajo el gobierno de Dios. 3 Romanos. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él llevó una vida humana en la que estaba absolutamente sujeto al gobierno de Dios. Y Él encomendó todo lo relacionado con Él al gobierno de Dios. Él, como hombre, se dio cuenta del gobierno de Dios mientras Él llevaba una vida humana en la tierra. Primera de Pedro 2, versículos 21 al 23, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un modelo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le injuriaban no respondía con injuria, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba todo al que juzga justamente. Es muy significativo de que en Primera y Segunda de Pedro y en Judas hay muchas formas de la palabra injuriar, creo que 10 o 12 veces.
injuriar los que injuriaban. Y si somos uno con Dios y vivimos bajo su gobierno, yo les aseguro que nosotros seremos injuriados. Y por necesidad, tengo un sobre de documentos en mi computadora que contienen algunos de estos escritos de injuria. Increíble, algo increíble. Injurias abiertas, personas que injurian, aún colaboradores, santos. El Señor Jesús vivió de esta manera. A él se le dijo que estaba poseído por demonios. Él fue acusado de echar fuera demonios por Belcebú, pero él nunca contestó con injuria. Él no respondía con injuria. Cuando padecía, él no amenazaba, sino que encomendaba todo al Padre. Padre, yo no soy el juez, tú eres el juez, tú eres justo, yo te encomiendo esto a ti. Él no se vindicaba a sí mismo, él no respondía. Vamos a ver en un mensaje más adelante que esto es parte del vivir del Dios hombre. No se autovindica, no amenaza. No le dice a las personas que si no paras de hacer eso, la tierra te va a tragar. No saben quién soy yo soy una autoridad delegada. ¿Sabe? Toda tu familia va a ir al Hades. ¿Qué es esto? Esa es la manera como el Señor Jesús les respondió a ellos. Van a ir al Gehenna y yo me contentaré. Irás al lago de fuego y yo me contentaré. Yo te puse allí. Tú injuriaste al Dios hombre, al Salvador. Oh, injurias increíbles. No hay respuesta. No hay amenazas. A él lo clavaron en la cruz. Sin embargo, dijo: Padre, perdónales. Perdónales, Padre. Ellos no saben lo que hacen. De esta manera fue que él vivió bajo el gobierno de Dios. El Señor encomendaba todos los insultos e injurias que recibía al que juzga justamente en su gobierno, al Dios justo, a quien él se sometió. Él puso su confianza en esta persona justa, pues reconocía su gobierno. Pero si usted está manejando en la autopista número 5, usted injuria, usted ora por los policías que vengan, usted en ese momento no está bajo el gobierno de Dios. Es otra manera de vivir bajo el gobierno de Dios. Lea 1 Corintios 4. Los mayordomos de Dios, los ministros de Cristo, ellos son la escoria de todo. Ellos son nada. Ellos son los criminales, los últimos en el anfiteatro que se hace un despliegue de ellos. Ellos son el reproche de todos. Ellos viven bajo el gobierno de Dios. Ellos saben que el mundo pondrá lo vil sobre ellos, mas sin embargo ellos bendicen. Pablo dice que aunque son difamados, ellos bendicen. Esto es un Dios hombre. Este es el servicio verdadero del Señor. Y no exaltamos a nadie desmedidamente, pero fuimos privilegiados de servir con un hombre que vivió de esta manera, quien fue menospreciado, mofado, aún por santos que estuvieron una vez en el recobro. Lo vimos como él vivía a Dios. Él perdonaba. Ahora lo hablamos. Cuando Dios aconsejaba a Cristo como hombre, Cristo era uno con Dios en sus entrañas y era instruido a través de su contacto con Dios. Sus entrañas era uno con Dios. Nuestras entrañas deben estar bajo el juicio del gobierno de Dios. Nuestros sentimientos, nuestras emociones. Me asombra a mí cómo alguien puede perder el temperamento y enojarse. Se enojan. ¿Qué es esto? ¿Dónde está el dominio propio?
su ser no le dice que usted está fuera de control? Moisés se enojó una vez, golpeó la piedra y eso fue un pecado para muerte. Dios dijo, no me santificaste, le diste a las personas la impresión equivocada que estoy enojados con ellos. No estoy enojados con ellos, por eso no vas a entrar a la buena tierra. Las entrañas del Señor, sus partes internas, lo consolaban y en sus entrañas Él era uno con Dios y Dios podía dirigirlo internamente. ¿No es en Proverbios 22:1 o 21:22? Dice que el corazón del rey es como agua que va donde lo dirige. El Señor necesita hombres y hermanos y hermanas que su ser sea sujeto, subyugado, que esté bajo el juicio de Dios subjetivamente y que simplemente le vivan. Proverbios 21:1. No hay arrogancia, no hay injuria, no hay amenazas. Usted no dirá por ahí diciendo, te echo a Satanás, tú me tocaste y te voy a echar a Satanás. El Señor ha puesto algunas cosas, ha pospuesto por mucho tiempo. Puede ser que su manera está a punto de cambiarse en lo que respecta a muchos de nosotros. Eso es lo que hace el gobierno. Usted tiene un muchacho de 4 años que tiene una bicicleta, que sube y baje por la calle y le dice, no te vayas, no cruces. Él llora y usted lo perdona. Él pasa la calle, él llora, usted lo perdona. Él cruza la calle, vuelve y desobedece y usted le quita la bicicleta. Eso es gobierno. ¿Y cuánto tiempo le quita la bicicleta? Eso depende de su observación de si este hijo suyo está viendo lo que usted le dice. Si le quita la bicicleta por 15 minutos, quizás mañana se la quita por 20 minutos. Nuestro Dios es un Dios que de mesura, de paciencia, de longanimidad, pero cuando Él decide cambiar su manera con alguno de nosotros y viene a nosotros en su juicio que Él administra, nosotros no queremos provocarlo, no queremos jugar con eso. Y el Señor Jesús fue el Dios hombre. Él vivió reverentemente a Dios en todo lo que le pasó a Él. Él de inmediato se lo refirió al Señor. Las ciudades lo rechazaron y Él se gozó. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Yo te alabo por estas cosas. Tú escondiste esto de los sabios y entendidos. Y ahora la última sección. 4 Romanos. Como creyentes de Cristo e hijos de Dios, debemos vivir la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Y veremos en otro mensaje que este vivir no es una imitación, sino que es reproducción. Es el Jesús que vuelve a vivir ahora en nosotros. Lleva una vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Letra A. Las epístolas de Pedro revelan el Cristo que nos capacita para soportar la disciplina que nos administra de Dios en su gobierno por medio de los sufrimientos. Aquí hay una gran revelación. Letra B. Debemos conducirnos durante el tiempo de nuestra peregrinación en temor santo, es decir, con una preocupación saludable y seria que nos motiva a ser santos en toda nuestra manera de vivir. El punto C está basado en 1 de Pedro 5:6. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Así dice el versículo. Letra C. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, la cual lleva a cabo el gobierno de Dios. Numeral 1.
En el versículo 6, la poderosa mano de Dios se refiere a la mano administradora de Dios, la cual se manifiesta especialmente mediante su juicio. 2. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios significa que Dios hace que nos humillemos. Sin embargo, debemos cooperar con la operación de Dios y estar humillados bajo su poderosa mano. Algo que atemoriza mucho es venir el juicio que Dios administra a una persona en particular y la mano de Dios está ahí y esa persona la resiste, pelea, razona, aún reta. ¿Qué sucederá? Si ese llega a descubrir que no puede usted mover la mano de Dios cuando esa mano llega. Si usted resiste, apretará más. Se hará más pesada sobre usted cuanto más usted resiste. Y yo no voy a hablar aquí de casos, pero hay muchas lecciones que aprender. Son asombrosas. La palabra de Pedro es humillaos. Activo, pasivo. Humillaos, debemos humillarnos, estar dispuestos a humillarnos. La mano lo va a humillar a usted. Y luego usted ora, Señor, yo acepto esto. Yo merezco esto. Tú estás en lo correcto. Yo me someto a esto. Tú puedes ponerme donde quiera que quieras ponerme. Me quedaré aquí entre tanto el tiempo que tú quieres que me quede aquí. Es muy interesante, en el caso de José, él tuvo el sueño de llegar a ser un gobernador, pero gubernamentalmente él fue muy humilde, él se humilló hasta lo sumo. Finalmente en la prisión, él fue olvidado en la prisión, pero allí sucedió mucho perfeccionamiento. Esa fue la mano gubernamental de Dios. De esa manera usted es preparado. Usted simplemente se queda ahí bajo mi mano. Ser olvidado. Una de las más difíciles cosas de aceptar es ser olvidado. Otros van adelante sin usted. Los hermanos que estaban detrás de usted ahora son más útiles. Usted es olvidado ahí. Usted es enterrado ahí. Suyo al tratar de dar esta palabra. Hay una necesidad desesperada por todo el recobro del Señor para que los hermanos se humillen. Quiero testificarles que la gracia, la misericordia, la provisión, la salvación que viene cuando usted está dispuesto a humillarse, sea reducido, llegue a ser nada, sea olvidado, olvídese de su esperanza, olvídese de sus sueños. Aún si usted se olvida de aquel llamado que Dios le hizo, usted sencillamente se humilla bajo el arreglo de Dios para usted. Sea humillado y Él le dará gracia. La gracia lo inundará y usted le podrá decir: Señor, me quedaré aquí si tú quieres por el resto de mi vida. Yo no oro para ser liberado, ser librado. Yo solo oro para ser uno contigo. Yo solo oro para que tú obtengas lo que tú buscas en mí. Y luego el Padre sabe que en el tiempo señalado usted será liberado. De esto le puedo dar testimonio. Letras D y E. Debemos encomendar nuestras almas al fiel Creador.
Dios puede guardar nuestra alma y su cuidado amoroso y fiel acompaña siempre a su justicia en su administración gubernamental. Mientras Dios nos juzga en su gobierno, Él nos cuida fielmente en su amor. Mientras sufrimos a causa de su juicio disciplinario, debemos encomendar nuestras almas al fiel cuidado de nuestro Creador. ¿Por qué nuestras almas? Porque la disciplina es dirigida al alma. Aun si la disciplina es en su cuerpo, o es en sus finanzas, o es en su matrimonio, o es en cuanto a sus posesiones. Es el alma. El Señor es el pastor de nuestras almas, no es Él. Así, el sufrimiento es en el alma, la salvación será la salvación de nuestras almas. Así que debemos encomendar nuestras almas al fiel Creador. Es una buena oración si este mensaje resuena en su interior. Oh Dios, encomiendo a ti mi alma. Oh, doy mi alma como arras en tus manos. Mi ser, mi vida humana, las pongo en tus manos. Tú eres fiel. Haz conmigo lo que te parezca bien hacer. Tengo plena confianza en ti, fiel Creador. Pongo a mi esposa en tus manos, mi matrimonio en tus manos, mis hijos en tus manos, mis nietos en tus manos. Aún encomiendo mi alma a ti. No se aferre a su alma. No esconda su alma de Dios. Deje que su alma sea cuidada. Deje que su alma sea purificada. Y el último punto, en la muerte de Cristo morimos a los pecados, a fin de que en la resurrección de Cristo vivamos a la justicia bajo el gobierno de Dios. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este vivir para justicia, esta expresión es un pensamiento gubernamental y es vivir la justicia bajo él. Yo sé que este mensaje ha estado bien empacado y va a ser más empacado mientras termino, porque esto está ya a punto de terminar. Ahora le voy a dar 4 definiciones de justicia. Puede ser que me dé gracias en el futuro. Yo sé que ustedes están recibiendo mucho. Les estoy dando demasiado. Número 1, justicia es ser justo con personas, cosas y asuntos delante de Dios según sus requisitos justos y estrictos. Creo que voy a tomar los 5 o 7 minutos que me quedan. Quizás no debemos tratar de profetizar después de este mensaje. Quizás a lo mejor solo oremos y el hermano Benjamín les compartirá asuntos acerca del entrenamiento. Así que la justicia es ser justo con personas, cosas y asuntos delante de Dios, según su requisito estricto y justo. Así que hay gatos en mi casa. Ahora yo debo ser justo con gatos, con gatitos. ¿Creen ustedes eso? Número 2. Y la referencia para esto es Mateo 5:20. Mateo 5:20. Número 10. La justicia es la expresión externa del Cristo que vive en nosotros como el Espíritu. La justicia es la expresión externa del Cristo que vive en nosotros como el Espíritu. Segunda de Corintios 3, 8 y 9. Versículo 8 habla del ministerio del Espíritu.
Versículo 9 habla del ministerio de justicia. La justicia es la expresión en su ser y en su vivir del Cristo que vive en usted como el Espíritu. Número 3. La justicia es un asunto del reino de Dios. Esto estará relacionado con el próximo punto que está en el bosquejo. Mateo 6:33 y Salmo 89:14. La justicia está relacionada con el gobierno de Dios, con la administración de Dios y con el gobierno de Dios. Así que esto es un punto gubernamental. Ser justo con personas y cosas es la expresión de Cristo que vive en nosotros, pero estamos dándole énfasis ahora, está relacionado con la administración gubernamental de Dios y su gobierno. Ore para ser justo con Dios de manera gubernamental. Ore por esto. Y número 4, la justicia es ser justo o recto con Dios en nuestro ser. La justicia es ser justo o recto con Dios en nuestro ser. Eso es 2 de Corintios 5:21. Nosotros llegamos a ser la justicia de Dios en Cristo. Nuestro ser es justo. Como resultado de esto, nuestro ser es claro, es transparente. Nuestro ser está en la mente y en la voluntad de Dios. Usted ora por la voluntad de Dios. Usted quiere conocer la voluntad de Dios, pero usted tiene primero que recibir el hecho de que Él trabaje en su justicia en usted. Entonces, usted está claro, entonces conoce su voluntad. Termino leyendo el bosquejo. Numeral 1. El gobierno de Dios está establecido sobre la justicia. Puesto que somos el pueblo de Dios que vive sujeto a su gobierno, debemos llevar una vida justa, como se define en estas 4 enunciados. 2. La expresión vivamos a la justicia está relacionada con el hecho de satisfacer los requisitos de Dios en su gobierno. Creo que fue un requisito gubernamental de Pedro que él glorificara a Dios en el martirio. Él pudo haber muerto de muchas otras maneras. Pedro dijo que de este hombre no debe recibir lo mismo. El Señor dice, bueno, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Esto te suena justo a ti? Él será arrebatado y tú martirizado. El Señor dijo, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Tú sigues a mí. En 2 de Pedro, léalo, dice, no tengo temor a esto. Mi fin ha llegado, como dijo el Señor. Este es su arreglo para mí. Yo soy uno con Él. Yo pongo mis manos en Él. Primero yo me ceñí a mí mismo, ahora abro mis brazos. No resisto el gobierno de Dios. Abro mis brazos, ahora dejo que el Señor me ciña. No sé si esto es algo de la tradición de que Él se dejó crucificar boca abajo, pero sabemos de la palabra que Él glorificó a Dios mientras Él moría allí, que el Dios de gloria brillaba a través de Él. Había una persona allí muriendo bajo el gobierno de Dios. Y Moisés, de la misma manera, Él lo aceptó, el trato dispensacional de Él. Él ya tenía 120 años de edad. Él no tenía trifocales como yo. Él veía bien. Él estaba lleno de energía. Él fue a la montaña y murió a la palabra de Dios.
los apóstoles del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento que viven bajo el gobierno de Dios, dicen: Señor, lo que tú escojas, lo que tú arregles, de la manera que sea que te glorifiquemos a ti, lo que avance tu economía, lo que sea que edifique el cuerpo de Cristo, lo que introduzca la bendición, yo simplemente soy uno contigo. Yo vivo para ti, bajo tu gobierno. Yo vivo bajo tu trono. Yo vivo bajo tu administración. Yo vivo bajo tu gobierno. El gobierno, el cielo juzga. No tengo problema. Sea hecha tu voluntad. Que otros tiemblen. Y mi esposa aún tiene que no temblar cuando yo hablo y oro como esto. Esto es lo más absoluto de una vida que está clara bajo el gobierno de Dios, que está lo que el trono decida. Yo digo amén. ¿Por qué no le podemos permitir que Dios administre todo su recobro? Dejen que Él determine cómo debe ser el liderazgo en la obra. Dejen que Él, cómo el ministerio va adelante. Dejen que Él manifieste quiénes son los verdaderos ancianos. Oh, que Dios pueda administrar sin obstáculos en su recobro en el año 2008. ¿Qué clase de bendición ha de fluir? La expresión "vivamos a la justicia" está relacionada con el hecho de satisfacer los requisitos de Dios en su gobierno. Jesús murió por nosotros, murió por nuestros pecados para que vivamos a la justicia como Él lo hizo. En la muerte de Cristo fuimos separados de los pecados y en su resurrección fuimos avivados, a fin de que en nuestra vida cristiana pudiéramos vivir espontáneamente a la justicia bajo el gobierno de Dios. Amén, Señor. Señor, que así sea, Señor Jesús. Vamos a derramar algunas oraciones y el hermano Benjamín tendrá comunión con nosotros. Vamos a orar.